Cuando se escribe información en los formularios de los sitios o páginas web que utilizamos, es posible emplear características del navegador que permiten recordar los datos que se solicitan con frecuencia para que no sea necesario escribirlos cada vez que son requeridos, sino que se conviertan en datos sugeridos, los cuales requieren de un clic para su utilización. La combinación de características como la que se acaba de mencionar y de propiedades de las etiquetas de HTML diseñadas para la construcción de formularios permiten que la experiencia de los usuarios en los proyectos web que desarrollemos sea óptima. Acompáñenme a conocer cómo aprovechar estas características y propiedades para que los formularios que construyamos sean considerados realmente amigables por quienes los utilizan. Hola, bienvenidos de nuevo a este canal que tiene como objetivo desarrollar temas que permitan construir y fortalecer las habilidades de las personas que están interesadas en la actividad del desarrollo web. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en las ayudas que se pueden desarrollar utilizando HTML5 en la construcción de formularios que hagan parte de nuestros proyectos web para que los usuarios que los utilicen tengan una experiencia agradable. La primera de estas ayudas está asociada a la característica que tienen los navegadores de recordar los datos tecleados anteriormente en otros formularios para que el usuario no tenga que volver a escribirlos. Esta característica plantea dos escenarios. El primero de ellos corresponde al aprovechamiento de los datos de tal forma que los formularios que se construyan les permitan a las personas que los utilicen dar clic sobre los datos guardados por el navegador, los cuales pasan a ser datos sugeridos durante el diligenciamiento del formulario. El segundo escenario corresponde a productos web que por la naturaleza de su negocio o las políticas de seguridad implementadas alrededor de ellos, requieren que estos datos no sean autocompletados para que solamente el usuario que debe emplearlos conozca dicha información. En cualquiera de estas dos situaciones mencionadas, es necesario utilizar el atributo autocomplete, el cual es posible emplearlo a nivel de formulario incluyéndolo en la etiqueta form o a nivel de cada control incluyéndolo en la etiqueta input que corresponda. El valor de este atributo autocomplete cambiará a on o encendido cuando se requiera aprovechar los datos y a off o apagado en el caso en el que no se desee que la información sea autocompletada. El atributo autocomplete maneja varias posibilidades como valor y cuando este atributo se utiliza dentro de la etiqueta input, dicho valor guarda relación con el valor que se le haya asignado al atributo type empleado dentro de la misma etiqueta. Esto implica que si, por ejemplo, se utiliza el atributo autocomplete dentro de una etiqueta input cuyo atributo type tenga como valor la palabra password, el valor del atributo autocomplete apropiado es current password para que se produzca el efecto de autocompletado ocultando los caracteres de la contraseña de un usuario. Para explicar estos conceptos con un ejemplo, voy a utilizar el código de nuestro proyecto, pero para enfocarnos en el formulario que se construyó en el vídeo anterior, voy a incluir todo el código en un comentario, excepto la sección de formularios, que es la que lo contiene. Para ello basta con seleccionar el bloque de código que se encuentra entre las líneas 32 a la 72 y después utilizar la combinación de teclas control y la letra K y después control más la tecla C. Esto hace que todo el código quede dentro de un comentario y al revisar el navegador solo se verá la sección de formularios, la cual no fue incluida en este procedimiento. Al dar clic sobre la casilla nombre de usuario, se despliega el usuario que se utilizó en el vídeo anterior como ejemplo de demostración del funcionamiento del código construido y esto obedece a la característica de autocompletado de los navegadores mencionada anteriormente. Suponiendo que este formulario es utilizado en un producto web que debido a su naturaleza o políticas de seguridad manejadas requiere que el navegador no recuerde esta información, será necesario desactivar esta característica desde nuestro código HTML, para lo cual se regresa a la línea 82, que es donde se ubica la etiqueta input que le dio vida a este control.
Estando allí, al final de la línea, se va a agregar el atributo autocomplete con valor off y al regresar al navegador, para dar clic nuevamente en la misma casilla, se observa que el nombre de usuario que estábamos utilizando ya no sale como dato sugerido. De regreso al código, se va a activar nuevamente esta característica, lo cual se puede hacer de varias formas. La primera es retirando el atributo autocomplete. La segunda es asignándole el valor on o encendido al atributo autocomplete. Y la tercera, que es la que vamos a utilizar, es asignarle un valor coherente respecto del valor asignado al atributo type utilizado dentro de la misma etiqueta input. Para ello se debe modificar la etiqueta input de la línea 82, pero antes de hacer este ajuste voy a modificar el valor del atributo placeholder al que le había incluido el término nickname en la pregunta, pero en realidad se trata del username. Enseguida, y teniendo en cuenta que el atributo type de dicha etiqueta input tiene el valor text, voy a agregar el atributo autocomplete asignándole el valor username, el cual es el más adecuado dentro de la variada lista de valores que puede tomar dicho atributo. Al regresar al navegador, se puede ver que nuevamente está saliendo el nombre del usuario que se había utilizado anteriormente. De las tres formas mencionadas para reactivar el autocompletado, seleccioné la última, ya que esta ofrece la posibilidad de agregar una primera capa de validación a los datos que ingresan los usuarios en los campos de un formulario. Para ver que esto es posible, voy a agregar un nuevo campo a nuestro formulario, el cual servirá para registrar el correo electrónico, lo cual requiere añadir una nueva etiqueta label en la línea 84, a la cual le voy a asignar como valor de su atributo for la palabra correo. Dentro de dicha etiqueta label voy a añadir una etiqueta span en la línea 85 con el texto correo electrónico y los dos puntos más el espacio final, y en la siguiente línea voy a agregar una etiqueta input a la cual le voy a asignar el valor email en su atributo type. Adicionalmente, dentro de esta etiqueta input de la línea 86, voy a utilizar el atributo ID y el atributo name a los que les estoy asignando el valor correo para construir la correcta asociación con el atributo for de su respectiva etiqueta label. Finalmente, debido a que lo que se desea capturar es la información del correo electrónico y que el valor asignado al atributo type fue email, se debe utilizar un atributo autocomplete con un valor coherente que corresponda a email. Para revisar el funcionamiento de esta modificación, vamos de vuelta al navegador y ya podemos ver que aparece este nuevo campo o control para escribir el correo electrónico. Al dar clic sobre esta casilla, se puede ver que el cursor se queda parpadeando dentro de ella, pero no se muestra un dato sugerido, ya que es la primera vez que se va a emplear. Si decido escribir como valor de este campo el nombre de usuario y enviar la información, se despliega un mensaje de alerta indicando que no se ha incluido el signo arroba, aplicando la validación preliminar de la que hablábamos hace un momento. Si realizo otro intento agregando el signo arroba después del nombre de usuario y envío la información, se despliega una nueva alerta informando que la dirección escrita está incompleta porque le hace falta texto después del signo arroba. En un nuevo intento voy a escribir después del signo arroba nuevamente el nombre del usuario y al hacer el envío de la información me permite superar la validación que realiza el atributo autocomplete con valor email que se incluyó en el código. Como lo indicaba anteriormente, este tipo de validación que se puede construir con el atributo autocomplete no es la ideal, pero sirve para realizar un filtro preliminar y reducir el código de una validación más robusta construida con JavaScript. Además, si doy clic nuevamente en esta casilla, ya aparece este valor utilizado como correo electrónico, lo que implica que a nuestros usuarios ya no les tocará escribir el dato del username y del correo, gracias a que se activó la característica del autocompletado, adicionándole validaciones básicas.
Pero aún falta algo en nuestro formulario y es que en este momento es posible hacer el envío de la información a pesar de que estoy omitiendo datos como las fechas para realizar la reserva. Para corregir este inconveniente, voy a regresar al código para agregar el atributo required dentro de cada una de las etiquetas input utilizadas, las cuales aparecen en las líneas 82 para el username, 84 para el correo, 90 para la fecha y hora de vuelo de ida, 94 para la fecha de regreso y finalmente la 98 que se utilizó para la hora de regreso. De vuelta al navegador, al utilizar el botón de enviar sin escribir datos, se genera una alerta indicando que se debe completar la información del username. Y lo mismo va a suceder si se diligencia el username pero no se escribe información en alguno de los otros campos que hacen parte del formulario. Otra ayuda que mejora la experiencia de usuario cuando se construyen formularios para proyectos web es construir listas de opciones para que en lugar de escribir valores solo se deba seleccionar la alternativa que se desea. Para construir controles de este tipo existen básicamente dos formas de hacerlo. La primera de ellas es la que ofrece la etiqueta Select, la cual le permite ver a los usuarios de un sitio o página web la lista de las opciones asociadas a un determinado campo. Para revisar el funcionamiento de esta etiqueta Select, voy a regresar al código para construir un nuevo campo o control con el objetivo de capturar la ciudad destino de las reservas que realizan los usuarios de nuestro formulario. Para ello voy a insertar una nueva etiqueta label en la línea 88 y a su atributo for le voy a asignar el valor destinos, dado que se van a capturar las ciudades destino de cada reserva. Dentro de esta etiqueta label voy a agregar una etiqueta span en la línea 89 con el texto ciudad destino con los dos puntos y el espacio al final, y en la línea 90 voy a añadir una etiqueta select en la que al escribirla aparecen por defecto los atributos name y id sin valor establecido. Para construir la asociación con su respectiva etiqueta label, voy a asignarle el valor destinos tanto al atributo name como al atributo id. Dentro de dicha etiqueta select voy a agregar una etiqueta option, la cual me va a permitir agregar mi primera opción dentro del listado que van a ver los usuarios del formulario. Una vez escribo la etiqueta option, aparece acompañada del atributo value sin valor definido de forma predeterminada. Dentro de esta etiqueta option de la línea 91 voy a agregar el primer destino, que es Madrid, y para poder identificar el destino seleccionado por el usuario, voy a asignarle al atributo value el mismo valor Madrid de la opción que verán los usuarios. Al revisar en el navegador ya aparece este nuevo campo o control después del control destinado a capturar el correo electrónico, el cual al dar clic sobre la flecha solo despliega la opción Madrid que se ha definido por ahora. Este mismo procedimiento se repite para añadir más destinos, que en este caso serán Milán, Múnich y Liverpool, recordando que el atributo value debe tener el mismo valor de la opción y dicho valor es el que va a enviar y a guardar en la hipotética base de datos que utiliza este formulario. Una vez incluidas estas opciones, se revisa de nuevo el resultado en el navegador y se observa que ya hacen parte del listado. Esta primera forma de construir listas con opciones resulta útil para usuarios que estén utilizando una computadora para realizar este trámite. Pero cuando la lista es más extensa y el dispositivo utilizado es, por ejemplo, un smartphone, se requiere emplear la segunda forma, la cual combina las etiquetas input, datalist y option para construir el mismo resultado, pero facilitando el diligenciamiento en dispositivos móviles. Para revisar cómo funciona este procedimiento, voy a agregar otro control destinado a capturar la ciudad origen desde la cual se va a viajar, y para ello voy a agregar nuevamente otra etiqueta label en la línea 88, pero esta vez en su atributo for le voy a asignar como valor la palabra origen. Dentro de esta etiqueta label voy a colocar una etiqueta span en la línea 89 con el texto ciudad de origen
y en la línea 90 voy a utilizar una etiqueta input a la cual le he definido como valor del atributo type la palabra text. Para el atributo name estoy utilizando el valor origen y en lugar de utilizar el atributo id estoy reemplazándolo por el atributo list al cual le estoy asignando el mismo valor origen, lo cual me permitirá asociar esta etiqueta con la lista de opciones que defina. En la línea 91 estoy utilizando una etiqueta datalist con el atributo id cuyo valor es origen para construir la relación entre esta etiqueta y la etiqueta input de la línea 90. Dentro de esta etiqueta datalist voy a utilizar las mismas etiquetas option con las opciones de ciudades que empleé para ciudades destino y al revisar el resultado en el navegador se observa que ya aparece este nuevo control, el cual a diferencia del control para capturar la ciudad destino no muestra aparentemente ninguna información. Al deslizar el puntero del mouse sobre esta casilla se ve cómo se despliega una flecha y al dar clic en ella se despliegan las mismas opciones, lo que aparentemente indica que se obtuvo el mismo resultado que con el control de las ciudades destino. La diferencia entre estos dos controles es que al dar clic dentro de la casilla de la ciudad de origen, el cursor se queda parpadeando dentro de ella y permite al usuario escribir información, la cual servirá como filtro para reducir las opciones desplegadas y en el caso de estar utilizando un dispositivo móvil, no se requerirá de ese molesto desplazamiento vertical para ubicar el valor que se necesite dentro de una extensa lista de alternativas. Al revisar nuevamente el último elemento de nuestro formulario, que es el botón enviar, el cual se construyó en el vídeo anterior utilizando la etiqueta input en la línea 119, es importante mencionar que HTML cuenta con otro procedimiento para la construcción de este tipo de botones, el cual emplea la etiqueta button. En la documentación que se tomó como referencia para construir nuestro proyecto, que es la del sitio MDN Web Docs, se indica que esta etiqueta button hace parte de la categoría de formularios, pero realmente se trata de una etiqueta cuya aplicación no es únicamente la de construir formularios, ya que un botón puede hacer parte de diferentes secciones en una página o sitio web. Para ver su funcionamiento voy a construir exactamente el mismo botón que se construyó con la etiqueta input, pero esta vez utilizaré la etiqueta button. Para ello voy a insertar una etiqueta button en la línea 120 y como se ve, la primera diferencia es que esta etiqueta button requiere etiqueta de cierre. Dentro de esta etiqueta button voy a colocar el texto enviar-button para lograr diferenciarlo de nuestro botón inicial y al revisar el resultado en el navegador ya aparecen los dos botones que se han creado hasta el momento. De regreso al código, voy a incluir a la nueva etiqueta button el atributo type, el cual debe tener el mismo valor submit para que pueda realizar el envío de la información del formulario. Con esta modificación, salvo por el texto que se colocó como diferenciador, los botones son iguales y de hecho, si quisiera dejarlos idénticos, basta con agregar el atributo value a la etiqueta input de la línea 119 y agregar el mismo texto, aunque en este caso lo voy a dejar como enviar-input para poder diferenciarlos. Al revisar el resultado en el navegador, ya se puede ver que el texto de nuestro primer botón ha cambiado y para identificar cuál método usar para crear botones, les confirmo que no hay una regla clara al respecto. Personalmente, considero que la mejor opción es empleando la etiqueta button, ya que aunque los dos métodos ofrecen las mismas prestaciones, el uso de la etiqueta button permite un mayor grado de personalización del botón y se puede utilizar imágenes dentro de la etiqueta, favoreciendo de esta forma el tema de la accesibilidad para personas que presenten algún tipo de discapacidad visual. Dicho esto, voy a regresar al código para eliminar la etiqueta input de la línea 119 y voy a retirar el guión y la palabra button del texto que había utilizado como diferenciador dentro de la etiqueta button en la línea 120. De nuevo en el navegador
Ya se puede ver cómo el botón retomó su aspecto original utilizando la etiqueta button para su construcción. El avance hasta este punto es que de las 15 categorías que agrupan las 113 etiquetas que ofrece HTML5, hemos revisado 34 etiquetas que hacen parte de 9 categorías analizadas hasta ahora. Estas etiquetas que se han revisado son las más utilizadas en la construcción de proyectos web y las demás se irán estudiando en futuros vídeos, aunque a partir del próximo abordaremos la construcción de código CSS para agregar estilos a nuestro proyecto. Como es habitual, espero que este contenido haya sido claro, útil y si les ha gustado, por favor, no olviden suscribirse a este canal, dejar su like y compartir su valiosa opinión en la sección de comentarios. Mil gracias por acompañarme y los espero en el siguiente vídeo en donde vamos a abordar el funcionamiento de CSS.